Nuestras voces son de muchos colores. Colores que representan la igualdad y el amor. Mujeres que transforman territorios. Voces de mujeres que con su trabajo diario construyen región. Hoy presentamos Amar y Ser con Libertad. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Las revueltas de Stonewall en la ciudad de Nueva York fueron el epicentro del movimiento que marcó la historia para la población LGBTI, cuando el 28 de junio de 1969, una serie de manifestaciones en contra de la represión que vivían las comunidades homosexuales y trans desencadenó la creación del movimiento moderno en pro de los derechos LGBTI en Estados Unidos y en todo el mundo. Lideresas trans como Marsha Johnson y Sylvia Rivera fueron claves para la creación de este movimiento. 52 años después, esta fecha se mantiene como un símbolo de lucha para la población LGBTI, quien a lo largo de la historia se ha visto perseguida a razón de su orientación sexual e identidad de género. Este estigma que han cargado en sus espaldas ha sido de tal magnitud que actualmente en el mundo existen 70 países que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo e incluso ser gay o lesbiana puede costar la vida en 9 de ellos, como Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En nuestro país, entre 1978 y 1982, el Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia realiza las primeras conmemoraciones, consolidando este día como un motivo para dejar atrás los prejuicios y resaltar la población LGBTI, quienes recorren un camino muy difícil hacia la igualdad. La lucha de la población LGBTI, pues para Nariño particularmente, viene y surge después del año 99-2000, cuando empiezan a asumir que también había la necesidad de empezar a hacer y hablar de comunidad. Empiezan como las iniciativas por empezar a visibilizar proceso y en particular pidiendo y exigiendo pues la garantía de los derechos, porque pues se supone que hacemos parte, ¿no?, de las ciudadanías, pero pues no se nos reconocían en espacios laborales, en espacios académicos. La lucha de la población LGBTI surge a partir de la necesidad de buscar una igualdad en derechos debido a una gran discriminación que se sufre tanto en la parte de salud, en la parte política, en la calle, en las redes sociales. Tenemos dos resultados de esa lucha que son muy importantes, entre ellos la construcción de dos políticas públicas, una política pública departamental y una política pública municipal, las cuales están en su ejecución. Y un segundo logro, yo creo que es muy importante, es la realización hace 12 años de la primera marcha del orgullo, denominada Marcha Carnaval por el reconocimiento pleno de la ciudadanía LGBTI de Pasto. Mujeres que transforman territorios. La población LGBTI a lo largo de la historia ha sido discriminada, perseguida, rechazada y hostigada. Por años se ha invisibilizado y normalizado esta grave problemática. A pesar de que en Colombia existe una ley antidiscriminación, la Ley 1752 de 2015, las cifras de la organización Colombia Diversa evidencian que desde el año 2018 hasta el 2020 en el país se presentaron al menos 764 denuncias de personas LGBTI violentadas, identificando 109 casos de asesinato en el 2018, 106 en el 2019 y 76 el año pasado, resaltando que la violencia ejercida por prejuicio es la más común. Ni enfermos ni anormales, orgullosamente homosexuales.
En los contextos que se presenta más hechos de violencia contra la población LGBTI, en la calle, en los mismos hogares, en las instituciones educativas. En todos los espacios poblacionales se adolecen espacios de violencia y discriminación, ¿no? Teniendo en cuenta que el querer ser distinto ha sido un poco satanizado. Los contextos son variados, en lo público como en lo privado. Un ejemplo, dentro del conflicto armado hay más de 5.000 víctimas, dentro de todos los hechos victimizantes. Esto, claro está, teniendo en cuenta el subregistro de personas que por algunas circunstancias no se identifican como población LGBTI o personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Asimismo, se puede decir que dentro de la familia se ejerce mucha violencia, creo yo, consecuencia de los falsos imaginarios frente a lo que es ser LGBTI. Y también yo creo el resultado del patriarcado y del machismo, que está muy arraigado en algunas regiones y en particular en la nuestra. Solo hasta el año 2014, en nuestro país, se emitió la primera sentencia en el marco de la Ley de Justicia y Paz que reconoce que la población LGBTI y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas fueron víctimas del conflicto armado colombiano por parte de los diferentes actores, específicamente grupos paramilitares. Las violencias basadas en género se exacerban, ¿no? En el marco de una guerra, en el marco de un conflicto armado, pues teniendo en cuenta que esto no es más que el reflejo de lo que socialmente tenemos día a día. Es un reflejo mucho más potenciado de lo que se vive diariamente y de lo que tal vez en la urbanidad no alcanzamos a percibir. El conflicto armado a la población LGBTI nos afectó en todas las violencias y en todos los hechos victimizantes que nombra la Ley 1448. Nosotros sufrimos desplazamiento, tortura, desaparición forzada, violencia sexual, entre otras. Y que también se presenta como este modelo de masculinidad que en el marco del conflicto se hace exigible a través de la vulneración reiterada, sistemática de los derechos en cuanto a una forma de ser hombre, una forma de ser mujer, y todo lo que se salga fuera de ese esquema pues tiene que ser castigado. Y ahí radica mucho esos falsos imaginarios que hay frente a nuestra población, frente a lo que es ser una persona con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Entonces, nuestros cuerpos han sido tomados como cuerpos mensaje en esta violencia ejercida dentro del conflicto armado. Mujeres que transforman territorios. Voces de mujeres que con su trabajo diario construyen región. La discriminación la sufrimos en todos los ámbitos de nuestra vida diaria. Por ejemplo, en la atención en la salud, en la educación, en el trabajo, en la adquisición de vivienda. Y esto se ve reflejado más en nosotras, las personas trans, consecuencia de ser más visible nuestra identidad de género. Eso hace que la violencia ejercida frente a nosotras sea más cruda. No podemos negar y desconocer que los escenarios o los contextos en los que las personas trans nos desenvolvemos han sido un poco los más hostiles. Los hombres trans, porque en el momento en el que hagan visible como su identidad, empiezan a sufrir también afectaciones, por ejemplo, quizá víctimas de violencia sexual, víctimas de acoso laboral o víctimas de bullying y matoneo. Y las mujeres trans, al ser quizá tan visibles en las puestas escénicas o identitarias, pues hemos sido también discriminadas al punto de sufrir violencias incluso que han costado también las vidas de las personas. La lucha ha sido larga, pero ha dado frutos. Gracias a la persistencia y al esfuerzo colectivo de defensoras y defensores de derechos LGBTI, se han generado notables avances en la creación de leyes que amparan a esta población, exigiendo a los estados protección y reconocimiento como ciudadanas y ciudadanos que hacen parte activa y fundamental en la sociedad.
Hay varias acciones que las organizaciones realizamos frente a la obtención de la garantía de nuestros derechos. Una de ellas es visibilizar los derechos y la jurisprudencia que hay a favor de nuestra comunidad. Otra es sensibilizar a las instituciones frente al enfoque diferencial y de género. Otra es incidir en espacios de toma de decisiones como mesas, consejos, comités, donde nosotras tenemos voz y voto. Las organizaciones que trabajan por la reivindicación de los derechos de las poblaciones por lo general han tenido un trabajo muy importante y es el de empezar a visibilizar el proceso y dos, a sensibilizar desde los ejercicios que se han ganado, ¿no? Por el accionar activista, por el accionar de los movimientos sociales. Gracias a eso se han venido reconociendo por parte de la institucionalidad, por parte incluso de la Corte Constitucional, una serie de derechos que por la discriminación y la heteronormatividad se habían venido negando históricamente y pues causando una vulneración de derechos inmensa, ¿sí? Sistemática. Este es un lugar diverso. La población LGBTI, personas con orientaciones sexuales y identidades de género existimos y estamos en todos los lugares del mundo. No pueden impedirnos tener muestras de afecto. Colombia es uno de los países de Occidente en donde se han adelantado importantes logros en cuanto a la lucha y defensa de la población diversa por orientaciones sexuales e identidades de género. Por ejemplo, el artículo 130 de la Ley 1753 de 2015 establece que el Gobierno Nacional, a través de sus entidades, llevará a cabo las acciones necesarias tendientes a la implementación y seguimiento de la política pública nacional para la garantía de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales, a través del Ministerio de Interior e impulsará ante las entidades territoriales la inclusión de los planes de desarrollo departamentales, distritales y municipales de acciones y metas que garanticen los derechos de las personas de los sectores sociales LGBTI. Además, Colombia es el cuarto país en América del Sur en aprobar el matrimonio y la adopción entre parejas del mismo sexo. Los referentes dentro de la institucionalidad han sido muy importantes para nuestro departamento, visiblemente diversas. Contamos con 4 personas dentro de la administración departamental y municipal, visiblemente, además ejerciendo cargos que tienen que ver con sacar adelante los procesos de los componentes LGBTI, ¿no? Además, la implementación de las políticas públicas y demás. Todo proyecto, meta, estrategia, indicador que se formule o que se realice desde la institucionalidad debe tener en cuenta esas situaciones problemáticas y contextuales de la población, ¿sí? Que no se pueden hacer tal vez desde un estudio aislado o desde una validación académica, sino desde la misma experiencia de vida, que de alguna forma permite que las acciones que se quieren desarrollar cuenten con un enfoque aterrizado, sobre todo cuando se tienen competencias en cuanto a la prevención, atención, investigación y sanción de las violencias basadas en orientaciones sexuales e identidades de género diversas. No ha sido fácil abrirnos campo, más en una sociedad pues que a todo le busca pero, que todo lo discrimina o que todo es malo, pero tampoco nos ha sido imposible y tenemos grandes avances frente a los procesos, al punto de que trabajamos desde la institucionalidad, por ejemplo, sensibilizando y trabajando con personas que tienen que ver con el sector salud, justicia, educación y fuerza pública. Mujeres que transforman territorios. Voces de mujeres que con su trabajo diario construyen región. En el departamento de Nariño, las defensoras de derechos humanos adelantan procesos de liderazgo en búsqueda de la garantía de los derechos de las personas LGBTI. Ellas, mediante la implementación de acciones, contribuyen al empoderamiento de esta población. Las iniciativas, programas y proyectos como el de Prodefensoras ha permitido visibilizar y reconocer los liderazgos de la población LGBTI, especialmente de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans.
así como identificar los diferentes riesgos, situaciones de discriminación y vulneraciones y violencias a las que están expuestas en razón de su orientación sexual e identidad de género. Es un proceso importante que nos brinda herramientas y entre estas conocimientos para reivindicación de nuestros derechos. Y asimismo pues nos aporta en el cuidado que debemos tener como lideresas sociales y defensoras de derechos humanos en esa tarea. Es indispensable que sigamos luchando por nuestros derechos, que sigamos educando a nuestros familiares, a nuestros amigos y amigas, a nuestros compañeros y compañeras de trabajo y a la sociedad en general para que esta discriminación y esta exclusión terminen. Somos personas que tenemos los mismos derechos, los mismos deberes. Por lo tanto, también queremos ser tratadas como ciudadanos y ciudadanas de primera clase. Ninguna persona debe sentirse culpable por cómo es. Ninguna persona debe sentirse culpable por sus sentimientos, por sus libertades, por sus derechos. Ninguna persona debe justificar de alguna forma ningún tipo de violencia. Mujeres que transforman territorios. En sí, la homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad. Lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre, a cualquier ser humano, sin sentir miedo, inhibición u obligación. Simone de Beauvoir. Nos encontramos en un quinto capítulo de Mujeres que transforman territorios. Una producción de la Corporación 8 de Marzo, desde el proyecto Garantías para las Lideresas y Defensoras en el Ejercicio de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en el Departamento de Nariño, en el marco del programa Prodefensoras, una iniciativa de ONU Mujeres, la Embajada de Noruega, en articulación con la Defensoría del Pueblo.